Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre epigenética del cáncer de mama. Vamos a abordar primero una parte muy importante que es la la metilación de las regiones CPG, para que vean ahora ya su aplicación. Hemos hablado mucho de estas regiones importantes en la regulación del genoma. Ahora vamos a hablar de cómo se ha relacionado con el cáncer de mama. Siempre fue un misterio epidemiológico el hecho de que las chinas nacidas en China sufren menos cáncer de mama que las chinas que viven en Estados Unidos, o incluso pueden tener una historia de poco cáncer de mama, pero cuando viajan a Estados Unidos y se establecen en Estados Unidos, siguiendo una vida occidentalizada con la comida, las costumbres, etcétera, pues sí llegan a tener casi la misma frecuencia que los americanos. ¿Sí? Entonces, pues esto es interesantísimo para los epidemiólogos. Aquí se ve, por ejemplo, la frecuencia del cáncer de mama y vemos como hay países con una alta frecuencia de cáncer de mama, ¿sí? Comparados con otros que tienen menos cáncer, ¿sí? Entonces, pues se darán cuenta aquí como, eh, como por ejemplo países como Estados Unidos, Canadá, Alaska, todos esos, Brasil, tienen una alta incidencia de cáncer de mama, España, Francia, Italia, Europa, una buena parte de Europa, Rusia, pues quién sabe si sean subregistros, ¿verdad? China, China tiene poca frecuencia de cáncer de mama, ¿sí? La India yo sospecharía de subregistros, pero sí miren, por ejemplo, Australia tiene alta incidencia de cáncer de mama, y México, pues tiene regular, ¿verdad? No tiene la más baja, pero sí tiene baja frecuencia de cáncer de mama. África, ¿sí? Y, y pues se sabe que también estos movimientos que hay de población, las costumbres, los usos y costumbres, la, la transición epidemiológica hacia el norte del país, en el cual ya la gente pues se quiere occidentalizar, comen mucha carne, muchos cortes vacunos, mucha leche, y en ellos pues van hormonas, van agentes que les han llamado disruptores endocrinológicos que tienen que ver con el cáncer. Entonces, si partimos al país a la mitad, vemos que siempre hacia el norte hay más cáncer de mama y hacia el sur hay menos cáncer de mama, ¿sí? Entonces, esto ha llamado mucho la atención. Se dice que, perdón, aquí las mujeres pues tienen más hijos en el sur, que eso pues también las protege contra el cáncer de mama, etcétera. Y se habla de que al norte pues hay familias que tienen menos hijos, ¿sí? Y, y pues es interesante esta distribución del cáncer en nuestro país. Sí, han tratado de explicarla precisamente también por la alimentación, les decía yo, la carne de vaca, etcétera, eh, y todo eso, ¿verdad? Entonces, y la vida occidentalizada. Inicialmente todos sabemos que el cáncer de mama es generado por mutaciones en ciertos genes, supresores de tumores y oncogenes que llevan al cáncer. Sin embargo, aparecen evidencias de que el origen del cáncer no tan solo es por mutaciones genéticas. A esto se agregan alteraciones en los mecanismos epigenéticos. La epigenética tiene que ver casi que a la par con la genética para el cáncer. Los mecanismos epigenéticos tienen una influencia de los agentes ambientales como los disruptores endocrinológicos y los alimentos. Se calcula, yo alguna vez les dije que el 35% de las causas del cáncer son por los alimentos, y todo lo que nos metemos a la boca pues tiene que ver mucho con el cáncer, ¿no? ¿Qué son los disruptores endocrinológicos? Son químicos que pueden alterar el equilibrio del cuerpo al evitar que el sistema endocrino funcione adecuadamente. Estos también los vamos a revisar
en la alteración, por ejemplo, de las improntas genómicas, etcétera, pero ahorita vamos a enfocarnos en el cáncer. Podríamos estar expuestos a los disruptores endocrinológicos al absorberlos a través de nuestra piel, contacto con telas y jabones, nuestros pulmones, cuando respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, todo eso puede tener disruptores endocrinológicos. Los disruptores endócrinos se encuentran en muchos de los productos que usamos diariamente. Para algunos de los químicos, permítanme un segundito, voy a contestar. Un segundito, por favor. Bueno. Hola. No, salió ahorita con su mami. Viene ahorita. Yo le digo que te toque. O tienes un gato. Ah, ya. Ah, ya. Sí. Ah, ok. Sí. Ah, bien, muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Perdón. Entonces estamos hablando de los disruptores endocrinológicos que pueden ser sustancias, químicos, como las botellas de plástico, los pesticidas, ¿sí? El recubrimiento del interior de las latas, los juguetes y los cosméticos. ¿Cómo afectan estos disruptores endocrinológicos nuestra salud? Actúan como hormonas naturales, engañan a nuestro cuerpo para que responda inapropiadamente. Por ejemplo, el cuerpo podría producir hormonas sexuales en exceso antes de la pubertad. Interfieren en la función de las hormonas, causando que el cuerpo responda incorrectamente. Causan que el sistema endocrino produzca muy poco o mucho más de una hormona en particular, como por ejemplo la producción reducida de insulina. Estudios en animales han demostrado que los disruptores endocrinológicos afectan al sistema nervioso, cognitivo, la salud reproductiva, ¿sí? Problemas de fertilidad y pubertad precoz. Causan cáncer de ovario, próstata y mamario, así como obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. Esto causa preocupación en relación con los efectos en la salud de los humanos, ¿sí? ¿Qué hacemos mientras se realizan tales estudios? ¿Sí? Cuando sea posible, el límite del contacto con productos que se sospecha que puedan alterar el sistema endocrinológico. Por ejemplo, evite comprar alimentos que han sido rociados con químicos dañinos, etcétera. O sea, todos estos duraznos que vienen así súper bonitos de Estados Unidos, todo eso pues está rociado con químicos. El hecho de dejar las botellas de agua al sol, pues libera bisfenoles, ¿verdad? Al agua. No comprar agua embotellada, mejor cómprense una botella para rellenarla de agua, de esas que venden de Tupperware, que tienen un plástico que no tiene bisfenoles. No hay que asolear estas botellas, se trae cierto cuidado, ¿verdad? Que evita que integremos estos bisfenoles. Eh, Hay que apoyar la regulación continua y la limpieza de disruptores endocrinos conocidos en el ambiente. Hay que checar, por ejemplo, las legislaciones en cuanto a estos disruptores, ¿sí? Hay que apoyar las investigaciones al respecto. Y bueno, hay información de la Universidad de Michigan al respecto. Los mecanismos de acción de los disruptores endocrinológicos estudiados hasta la fecha incluyen que mimetizan la acción de las hormonas, por ejemplo, en el caso de los estrógenos ambientales, ¿sí? Mimetizan la acción de estrógenos naturales. Algunos ejemplos son el diclorofenil tricloretano, el DDT usado durante muchos años como insecticida, o algunos bisfenoles policlorados, ¿sí? Antagonizan la acción de hormonas, algunos fungicidas como el vinclosolin,
¿sí? Son antagonistas de la acción hormonal, alteran el patrón de síntesis y metabolismo de hormonas naturales, ¿sí? Estoy ocupado. Este, modifican sus niveles fisiológicos en cuanto encontramos, por ejemplo, los fitoestrógenos y los micoestrógenos, las flavonas, los lignanos, etcétera. Modulan los niveles de receptores hormonales, ¿sí? La sustancia química, su uso y el mecanismo de acción. Por ejemplo, la atracina es un herbicida, incrementa la expresión de aromatasa. Los bisfenoles son resinas, si se unen al receptor estrogénico, a los PPARs, y pueden formar uniones débiles. Las dioxinas son contaminantes generados durante los procesos industriales, se unen a los receptores de andrógenos. Los pesticidas organoclorados se usan en la agricultura y son antiandrógenos. Y los ftalatos, que son conservadores de cosméticos y tintes de cabello, que tienen efectos estrogénicos. En los plásticos encontramos los alquilfenoles y los bisfenoles policlorados, ¿sí? En detergentes industriales, en agentes de secado, en lubricantes industriales, en refrigerantes, y tienen acción débilmente estrogénica, intervienen en el metabolismo de la testosterona, alteran la ruta del glutamato y mimetizan el estrógeno. En el 52, pues ya desde los 50 se empezó a ver que había problemas en la naturaleza. Había grupos que estudiaban las águilas calvas llamadas de Estados Unidos, las de cabeza blanca, y se encontraron que tenían problemas, ¿sí? Se descubrió que el 80% de las águilas tenían cierta esterilidad. A mediados de los 60 se observó que las hembras de los bisones de las granjas del lago de Michigan se apareaban entre ellas y no parían, o si lo hacían, perdían sus crías en poco tiempo. Entonces ya la gente empezó a sospechar de estos problemas. En los 70 se vio que el 80% de las gaviotas, de los polluelos de gaviotas, tenían problemas, se morían antes de salir del huevo. A finales de los 80 se descubrió que el 88% de los huevos de caimán del lago de Apopka de Florida eran viables, y además la mitad de las crías morían antes de los 10 días, etcétera. Hay muchas evidencias tanto en organismos del mar, delfines, etcétera. En los años 90 en Inglaterra se observó la fertilización de peces que vivían en la salida del vertedero de depuradores de aguas municipales. Se encontraron anormalidades en estos peces, cambiando a feminización, ¿sí? Y bueno, hay muchas evidencias, ¿no? Tintes para el cabello, laca, material de laboratorio, fitosanitarios como herbicidas, pesticidas, productos plastificantes, pinturas, barnices, resinas, productos de combustión, metales pesados, etcétera, ¿no? Y bueno, también hay agentes que las madres pueden consumir durante el embarazo y que pudieran también alterar, como son las hormonas como la cortisona, la insulina, la oxitocina, etcétera, ¿no? Y otros más que también afectan, ¿no? Entonces, hay profesiones que están más en riesgo en cuanto a las personas, ¿verdad? Como por ejemplo los agricultores, la ganadería, la industria textil, la industria del cuero y del calzado, la madera. Nosotros en el laboratorio también estamos expuestos a muchos agentes de este tipo. La industria del papel, la industria química, la fabricación de productos de caucho, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de maquinaria, la construcción, la peluquería, la estética, ¿sí? En las mujeres, los efectos que pueden tener son cáncer de mama, endometriosis, muerte embrionaria, malformaciones en la descendencia. En las hijas, pubertad precoz, cáncer vaginal, mayor incidencia de cánceres, malformaciones. En hijos, criptorquidia, hipospadia, reducción del recuento espermático, disminución del nivel de testosterona. En los hombres, cáncer de testículo, cáncer de próstata, reducción del recuento espermático, etc. Entonces vemos que afectan de manera muy importante en la población humana, y a lo mejor esto es
El resultado de estas cosas que se han acumulado mucho en el ambiente, pues es el resultado de tanta infertilidad que hay en los humanos y la proliferación de estas compañías voraces de fertilización in vitro y todo eso. O sea, es un negocio redondo. Yo contamino, causo infertilidad, luego entonces tengo una compañía que se dedica a implantar embriones y todo esto. O sea, esto es perverso, ¿verdad? Ya pasando a los cambios en las regiones promotoras, la 5-metilcitosina es un poquito de numeralia, ¿verdad? La 5-metilcitosina es apenas el 1% de todas las bases del genoma humano, incluso se ha llamado la quinta base del DNA. Se calcula que el 75% de los nucleótidos CpG están metilados en los genomas de mamíferos, incluyendo el humano. Más del 90% de todas las citosinas metiladas se encuentran regulando, silenciando elementos repetitivos y transposones. Por desgracia, las citosinas metiladas son susceptibles a procesos mutagénicos. Se calcula que las tasas de mutación en estos sitios son 40 veces más altas. O sea, son sitios sensibles en nuestro genoma. Un tercio de las mutaciones somáticas y de la línea germinal son transiciones de citosina a timina en los dinucleótidos CpG. Las islas CpG son tramos de más de 200 pares de bases hasta kilobases. Están ubicadas en el 60% de la región 5' de todos los genes. Por lo general, todos los CpG del genoma están metilados, pero las islas CpG de las regiones promotoras no. En las células de cáncer, las regiones CpG que normalmente no están metiladas llegan a metilarse. Sin embargo, existen otras regiones que llegan a desmetilarse en el cáncer. Esto enciende genes normalmente metilados como oncogenes y retrotransposones. La metilación en el cáncer silencia diferentes genes como son supresores de tumores, genes que suprimen la invasión tumoral, genes que suprimen la metástasis, genes de reparación del DNA, genes de receptores hormonales y genes que inhiben la angiogénesis. En el cáncer de mama existen regiones metiladas de manera aberrante en el genoma, a lo que se ha llamado silenciamiento epigenético de largo alcance. La remodelación epigenética del cáncer se genera por una hipermetilación y silenciamiento epigenético de largo alcance junto con la pérdida de heterogeneidad y de lesiones genómicas. Hay regiones del genoma del cáncer que abarcan varios cientos de kilobases, donde se encuentran familias de genes como el OX. Existe un código de histonas. Cada histona se modifica generalmente en las colas de histona. La acetilación de las histonas sucede en los grupos epsilon amino de los residuos de lisina conservados evolutivamente ubicados en el extremo N-terminal. Y aquí mostramos, estas son las colitas de histonas. Y aquí está el aminoácido lisina en estas colitas. Y en esta lisina se puede acetilar por medio de la histona acetiltransferasa. Y también se puede desacetilar por medio de la desacetilasa de histona. Y ya saben, acetilado, relajación del DNA, desacetilado, compactación. Las histonas también se pueden metilar. Esto se puede generar trimetilación de la, por ejemplo, histona 3 en la lisina 3. ¿Sí? Puede estar trimetilada esta lisina. ¿Sí? Aquí está la lisina. Aquí tenemos NH3 y en cada uno de estos sitios de cada hidrógeno se puede metilar. Y tenemos aquí una lisina, monometilada, dimetilada y trimetilada. La metilación en diferentes lisinas de las histonas puede generar cambios importantes en la cromatina. E incluso esta puede variar dependiendo del tejido, dependiendo la célula. Para recordar, el otro cambio es la acetilación y está dado por las histonas acetiltransferasas y se elimina de las histonas por la histona desacetilasa. La acción de estas HDAX lleva a la represión transcripcional. En general, los niveles elevados de acetilación de histonas o hiperacetilación se asocian con mayor actividad transcripcional, ¿sí? Mientras que los niveles reducidos de acetilación, hipoacetilación, estamos hablando de las histonas, hipoacetilación se asocia con represión de la expresión génica. También, como les había mencionado, existe un campo que todavía no está bien estudiado,
que es el caso de las proteínas citoplasmáticas, como son P53, STAT, sinasas, ¿verdad? GATA1, YY1, High Mobility Group 1, estas proteínas que responden a la inflamación en procesos de lesión celular, las proteínas HMGB1, nuclear factor kappa beta, un factor transcripcional, el receptor estrogénico alfa, el receptor glucocorticoides, andrógenos, etc. Entonces, uno es que, ahora sí, vamos a hablar de la metilación en las regiones promotoras y en el tumor. Aquí no existe metilación en estas citocinas, pero en los tumores sí hay metilación, ¿sí? Esto se ha visto mucho en diferentes tumores, incluso en el cáncer de mama, ¿sí? Se ha hecho evidente que la actividad de las HDACs está acoplada a la metilación del DNA a través de proteínas de unión a grupos metilo. Acuérdense ustedes que las proteínas MACP2 se unen en estas regiones metiladas, ¿sí? Y reclutan HDACs en el sitio. Aquí vemos cómo esta proteína regula las HDACs y puede entonces controlar los genes. Estas son regiones metiladas de las islas CPG. Entonces, vamos a hablar sobre la epigenética de los receptores hormonales. En el cáncer de mama, estos receptores pues reciben las hormonas, como son lípidos, pueden atravesar la membrana. Puede ser una célula del ducto de una glándula mamaria. Si llega al receptor, se une, se dimerizan y viajan al núcleo y controlan genes, ¿sí? Es como actúa este mecanismo de regulación del crecimiento en la mama. Sin embargo, estos receptores pudieran tener una mutación que no responda a las hormonas, o puede ser que estén presentes, pero si se mete un compuesto de la terapia, por ejemplo, estos moduladores de la respuesta hormonal, como son tamoxifeno o raloxifeno, pudieran regular de manera adecuada el cáncer. Sin embargo, hay receptores que no responden a estos o no están presentes. Estos son los cánceres de mama negativos para receptor estrogénico, o también para progesterona, y también para HER2/neu, que se les llama triples negativos. Entonces los receptores estrogénicos pues son toda una familia. Hay el alfa, el beta tiene 4 o 5 variantes de splicing, son muy interesantes, los estamos estudiando en el laboratorio. Aquí está la estructura de la proteína, tienen un dominio de unión a DNA, un dominio de dimerización, un dominio de unión a la hormona, etc. Son interesantes. Se ha visto que los genes que codifican para el receptor estrogénico alfa, beta y el BRCA1 es de reparación del DNA, son reprimidos en el cáncer de mama debido a la hipermetilación. Incluso en otros tipos de cáncer se ha reportado menor expresión, como en el cáncer de ovario, colon y próstata. O sea, una teoría es que también no existe receptor estrogénico, o sea, la proteína, porque está reprimido el gen, ¿verdad? De manera importante se ha visto que la pérdida de receptor estrogénico beta se asocia con la transición de los carcinomas in situ a los carcinomas ductales invasivos. El gen BRCA1 se localiza en el cromosoma 17, es el gen más afectado en el cáncer de mama. Por los genes, la proteína está disminuida o ausente, ¿verdad? Entonces, en el cáncer de mama pudiera ser también represión por metilación del BRCA1, ¿sí? Se ha demostrado la metilación del promotor de BRCA1 en el cáncer de mama esporádico. De esta forma, la hipermetilación de las regiones promotoras de estos genes puede ser un marcador pronóstico del cáncer de mama. Para la hipometilación se han hecho búsquedas con técnicas de alta resolución y se han detectado hasta 1500 sitios de hipometilación en el cáncer de mama. Los genes afectados por estos procesos, entre otros más, ¿verdad?, son endonucleasas, que modelan el DNA, caderina, que está muy relacionada con la unión intercelular y la invasión celular, la metástasis, N-acetiltransferasas, el activador de plasminógeno y el gen específico de cáncer de mama, BCSG1.
Esto es interesante, que a pesar de que el cáncer de mama se ha clasificado a nivel histológico en subtipos, no hay evidencia de grandes diferencias a nivel de los patrones de metilación. O sea que a nivel histológico dice una cosa, pero a nivel molecular, en cuanto a la metilación, dice otra. ¿Sí? Lo que llama la atención es que dependiendo del estatus de los receptores estrogénicos fueron evidentes diferentes perfiles epigenéticos. Menor metilación del receptor estrogénico por ejemplo, hay menor, si existe menor metilación, el receptor estrogénico es negativo, esto comparado con receptores estrogénicos positivos. Se han relacionado las mutaciones del gen P53 con diferentes patrones de metilación en tumores de cáncer de mama. Por ejemplo, tumores con mutaciones en P53 son hipometilados comparados con aquellos que tienen el P53 silvestre o normal. Bueno, pues aquí terminamos esta clase. La di un poquito rápido, les voy a explicar por qué. Tenemos aquí una remodelación al lado de los edificios. Entonces, van a hacer ruido ahorita porque van a martillar. Entonces yo no les puedo dar la clase en la tarde. De una vez se las adelanto como video. Que tengan una buena tarde, lean un poquito. Les mandaré un artículo para que se enteren un poquito más del cáncer de mama. Y luego vamos a ver las modificaciones en las histonas. Ahorita vimos la metilación. Y en otro video veremos las modificaciones de las histonas. Que tengan un buen día. Nos vemos. Bye.